ventaja es de que deben saber el alemán, el francés de lectura, ya eso sí. ayuda bastante. Y él, como dijo en su conferencia, porque le preguntaron, en Guatemala le preguntaron, si conoce, ¿qué opinión tiene de la teología latinoamericana? Si ha leído algún teólogo latinoamericano. Y él fue muy duro en su respuesta. ¿En serio? Es que yo no tengo tiempo, no tengo toda la vida como para, o sea, parafraseando lo que trató de decir. No tengo todo el tiempo porque tengo que estar al tanto de las investigaciones en mi campo. Cierto. Debo conocer mi campo. Sí. Y mi campo es tan amplio que no me alcanza tiempo para conocer otros campos, ¿no? Es cierto. No, estoy de acuerdo. Pero en Latinoamérica pues o sea, no hay especialización. Por ejemplo, yo mencioné lo que hago, ¿no? ¿Qué cosa? Doy clases en la universidad, me toma ahí un tiempo, doy clases de valores, ya es otro campo, ¿no? Enseñar valores en la escuela. Otro campo, la traducción. Entonces, por ahí yendo a otros campos se va la vida. Sí. En cambio, ellos, los profesores titulares de las universidades en Estados Unidos y en Europa, si hacen algo extra, es solamente predicar en la iglesia o enseñar en la iglesia los domingos, pero todo lo demás están en su campo y ahí se concentran y les pagan por eso. O sea, es cierto. No es que tenemos que pensar, tengo que enseñar o tengo que hacer otra cosa para comer, pero allá son contratados para dar una clase o un curso todo el año o 2 cursos al año y todo lo demás tienes que publicar, escribir. Entonces, es muy bueno. Es una filosofía, ¿no? Diferente a la nuestra. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que en lo poco también podamos aportar. Sí. No, la verdad que sí, es tremendo. Vamos entonces a la siguiente pregunta, hermano Abner. Aquí ya vamos a entrar de lleno. El primer oráculo antiedomita es abordado desde el libro de Abdías. ¿Qué lecturas e interpretaciones surgen de esta investigación suya? Bueno, la pregunta puede ser direccionada, inclusive malinterpretada, porque yo parto de Abdías, ¿no? Tomo Abdías como punto de comparación. Además, en el orden canónico, Abdías va de alguna manera no al primero, pero no está tan lejos. O sea, Joel, primero comenzamos con Oseas, Joel, Amós, Abdías, cuarto libro. El cuarto libro, y uno dice, puede ser uno de los primeros libros. Y de ahí se hace la conjetura cronológica. Sí. ¿Cuál sería el primer libro escrito o por lo menos el primer oráculo expresado? Cuando se estudia, por supuesto, Oseas no podría ser el primero, porque está hablando del tiempo de Jeroboam. Amós es la época de Jeroboam. Pero Joel y Abdías, no, digo esto de Oseas y Amós porque en el versículo 1, el capítulo 1 de la época, ¿no? Y mencionan a Jeroboam claramente. Entonces uno ya va ubicando a Jeroboam por el 750, 760, por ahí. Pero cuando uno llega a Joel y llega a Abdías, no tienen ese indicador de fechas. Lo cual para mí, perdón ahí hermano, lo cual para mí siempre en cuestión de fecha, yo soy bien, ¿cuál es la palabra? Sé que hay fechas que son ya es consenso, como por ejemplo la destrucción del templo al 70, eso todo mundo, yo no he escuchado a alguien que diga, no, el 70 no fue, no, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Desconozco, tal vez usted lo sepa.
Pero lo que quería decirles es esto. De Yo en la información. fecha soy bien escéptico. Sí, me mantengo abierto es la palabra. Vaya, esa es la palabra. Sí. Sí, pero aún así, los libros de Oseas Ujú. o libros de Amós, Miqueas también, al mencionar los reyes, lo va colocando en una fecha, probable fecha. Eso es Ok. uno. Y dos, va a colocar el contexto histórico porque no solamente se menciona la fecha, sino también el problema Ujú. que hay. El problema es, por supuesto, antes de la caída de Samaria, porque no Sí. se va a poder a crear un ambiente de Samaria cuando ya no existe Samaria. Entonces, toda serie de factores nos lleva a pensar que debe ser el grueso, no estoy diciendo necesariamente el todo, pero el grueso de la época de Jeroboam. Por supuesto, hay pasajes, perícopas, que los eruditos discuten, especialmente los últimos versículos que van a decir esto es un deutero o un trito, Sí. esto es de época posterior porque habla de mucha esperanza. Pero la mayoría de los eruditos, en caso de Amós, de Oseas, Miqueas, lo ponen en la época de Jeroboam, exceptuando algunos pasajes tema de discusión. Okay. Estamos hablando de composición. Sí. Composición, cuando se componen, no edición final. El caso de Joel y Abdías es un problema porque no nos ayudan. Tampoco nos dan mucho contexto como para decir, podemos ubicarlo en tal fecha porque sucedió esta guerra, menciona un rey y si hay paralelos. Lo que fue la investigación tradicional, ubicaron a Joel y a Abdías por el año 800. Ya, por el año 800. Entonces han mencionado que esos dos profetas son los primeros profetas escritores. Pero luego vino una ola que los ubican en la época del exilio. Y últimamente están más ubicándola en el post-exilio. Porque realmente se puede interpretar de diferentes ángulos y ubicarlos en alguna de estas fechas. Ahora, vuelvo a la pregunta. Porque si fuese Abdías uno de los primeros textos escritos, entonces marca la pauta para los demás libros proféticos. Por eso digo que podría malinterpretarse. Bueno, ahí quiero decir algo. La pregunta que yo le hago es basado en la línea cronológica de su libro. Entonces, cuando yo entré a su libro, ahí en Amazon, porque no lo tengo, ¿verdad? Lastimosamente, usted comienza con el libro de Abdías. Entonces, aquí tengo la pregunta, no, pero me gusta colocarla aquí por si me olvida algo. El primer oráculo que usted aborda en su libro parte desde el libro de Abdías. Entonces, mi pregunta, ¿qué lecturas encontró usted o qué interpretaciones desarrolló usted partiendo desde el libro de Abdías en su investigación? Ajá, bueno, aclaro eso, porque el enfoque no es cronológico. En la página 180, donde se trata sobre la intensificación de los oráculos antidomitas, que es ya las conclusiones, llegamos a la conclusión de que hay una intensificación y esa intensificación bordea el año 586. Eso significa que en el capítulo 2 del libro, que trata sobre el oráculo antidomita en Abdías, se hizo la investigación de fechas, qué fechas pueden haber sido, se explica esas teorías, y se llega a la conclusión de que Abdías bien puede ser un oráculo exílico. Su denuncia es más porque Edom colaboró con Babilonia en el 586. Y hay evidencia de eso al cruzar, uno,
con Ezequiel, cuando Ezequiel denuncia que codician las dos tierras. Y hay evidencia arqueológica, se descubrió una óstraca que habla de que los de Edom están invadiendo Negev, y hay un general judío que pide que le envíen más hombres para defender ese territorio. Entonces, hay cierta evidencia para eso. Además, siguiendo a Josten, Jan Josten, al margen del problema legal que tuvo. Sí, por favor, eso le iba a decir, que para los que no saben, él tuvo una situación ahí. Vayan a Google ahí y búsquenlo. El nombre de él es J-W-S-T-E-N. Jan Josten. Sí. Entonces, él, al margen de ese problema, es un experto en el Antiguo Testamento. Oh, sí. Y en filología semítica. Presidente de IOSOT, de la Organización Internacional de Estudios del Antiguo Testamento. Y escribió uno de sus libros, que es de gramática hebrea, habla sobre el uso de los volitivos y la negación del versículo 10 de Abdías en adelante, y que no debería entenderse como algo como no debiste, no limitarse a eso, sino parece que la construcción es, estando tú al frente, hiciste algunas cosas contrarias. Entonces, esto lo mismo Samuel Pagán en su libro, y la Biblia textual en parte. Había otros recursos, dan la Reina Valera actualizada también, que va en contra. O sea, no solamente estuviste mirando, sino participaste. Y luego comparamos con Jeremías, y en Jeremías se ve de que hubo una coalición de reinos que fueron a Judá para unirse contra Babilonia, y Jeremías dice que no lo hagan. Y entre ellas, en esa coalición estaba Edom. Sí. Pero al parecer Edom hizo caso a Jeremías. O sea, no se opuso, sino que fue al contrario, ¿no? Se unió. Bueno, fue más que lo que le pidió Jeremías. Entonces, llegamos a la conclusión, bueno, por diferentes argumentos, llegamos a la conclusión de que sería exílico, no preexílico ni posexílico, como tratan de ver otros eruditos. Abdías es un texto exílico, según la investigación. Ahora, ese es el capítulo 2. Ya el capítulo 3 se investigan los otros oráculos, porque el capítulo 3 es los oráculos antiedomitas en los demás libros proféticos, porque la tesis es comparar el oráculo de Abdías con los oráculos de los otros libros proféticos. Ahí se comienza desde Amós, luego Isaías, Ezequiel, Joel, y terminamos en Malaquías. O sea, se va estudiando cronológicamente para llegar a la conclusión de que, por ejemplo, el primer oráculo sería Amós 1, 12, por el 760 más o menos. Luego tenemos el de Isaías 11, 14, el 135. Luego vendrían los oráculos de Jeremías, son varios. Pero hay muchísimo en la época exílica. Por ejemplo, Abdías, Ezequiel, varias veces en Ezequiel, Joel, que también le puse exílico, y lo que se llama como el Deutero Isaías. La segunda parte de Isaías, algunos también hablan del trito, pero esa parte de Isaías fichadas en la época exílica. Y ya al final, Malaquías 1.12, quizá por el 450, a poco. O sea, a lo que voy es de que sí hay denuncia profética antes del exilio, va así, pero ya después del 566 sube. Muchos profetas y muchos oráculos van contra Edom. Entonces la línea interpretativa, respondiendo a la pregunta, es ver de que esa enemistad, que sí hubo, Amós condena muchísimo esa enemistad, sí hubo, fue creciendo, poco a poco fue incrementándose, pero gracias o
bueno, quizás no es la palabra mejor, gracias, pero a causa de la deslealtad de Edom en su participación, y digo, cooperación con Babilonia, esa enemistad crece muchísimo más, porque no es solamente Abdías, sino otros profetas que van contra Edom. Sí, solo quiero agregar ahí de que en la corriente de académicos, a ver, ¿cómo digo esto? En la corriente de académicos no confesionales, vaya, pongámoslo así, no me atrevo a decir que la mayoría coloca todo la Biblia hebrea, la Tanakh, ¿verdad? La Torah, como quieran llamarlo, sino la gran todo el corpus, ¿verdad? Durante el exilio, y alguna parte en después del exilio, post exílico. Y claro, yo creo que eso es importante, ¿verdad, hermano Abner? Porque las condiciones que produjeron esos oráculos, a mí me llama la atención, por ejemplo, desde una perspectiva antropológica, ¿qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que llevó a estas personas, quien quiera que haya sido, ¿verdad? Porque y esto lo digo no lo digo a manera de crear controversia, pero es que es algo obvio. Nosotros no sabemos, y probablemente nunca lo vamos a saber, quién realmente escribió estos libros, ¿verdad? Y eso no tiene que ser un problema para ningún cristiano, es simplemente la evidencia. Ah, sí, hermano, pero es que ahí dice, mire, libro de Abdías, fue Abdías. No, no necesariamente, pero a lo que voy es eso. Pero le decía al hermano Abner que yo, no personal, ¿verdad? Yo, Marvin Romero, soy bien escéptico y cuidadoso con las fechas, no, pero fechas como esas, por ejemplo, el 586, el 722, la invasión de Asiria, el 70, ¿verdad? Son fechas que es raro que las disputen. Bueno, al menos yo, y admito que puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero del tiempo que yo llevo de leer literatura académica, no veo a nadie debatiendo esas fechas. Ya en fechas como estas, así de libros, creo que sí hay más debate. Pero sí, bueno, hay que aclarar eso. El escepticismo no debe llevarnos a la ignorancia. Yo he dedicado muchas páginas a la cuestión de la fecha de Abdías. Okay. Y hay de muchas propuestas, cuestión de composición y todo. Incluso un estudiante de la universidad me preguntó, ¿es importante la fecha si conocer el autor? Mi respuesta es sí, obvio que sí, porque las fechas me llevan a conocer el contexto. Si yo no entiendo el contexto, voy a hacer conjeturas sobre el aire. Pero si yo pongo mi ancla en fechas cercanas, probables, en fechas que tienen mayor evidencia, voy a interpretar todo a la luz de ese contexto. En el caso de Abdías, tiene sentido todas las palabras que va a decir si lo ubico en un contexto particular. Por eso, cuando yo leo a Ehud Ben Esbit con su comentario Abdías, que son como 400 páginas. ¿De qué serie es esa, hermano? Perdón. ¿De qué serie es ese comentario? A ver. Bueno, si no se preocupe si no lo recuerda. Ben Esbit. Ben Yosef Ben Esbit. Es de la serie... Porque no lo ubico. Es en inglés, ¿verdad? Sí, es en inglés. Es una serie alemana. Es de Weissensur Cipher for the Altman Wismars, número 242. ¿Qué editorial le sabe? ¿Herder? No. No es Herder. No. Su sigla sería... A ver... Su sigla sería BZAW. Sí. No lo ubico. Dale. Sí, y es publicado por Gruyter. Ah, de Gruyter. Ajá. Okay.
Él es muy, vamos a decir, minimalista, muy... Qué raro. Y va más por la época persa. Ok. Y cuando habla del famoso Ledón, o sea, acerca de Don o Adón, dice, mira, todas las opciones son posibles. Todas las opciones son posibles. Y también cuando habla acerca de Abdías, dice, puede ser inclusive que alguien haya inventado Abdías solamente porque querían que vaya con un nombre, o sea, no necesariamente es un personaje histórico, es un personaje ficticio, solamente para que vaya con un nombre. O sea, es un buen comentario en el sentido de que hace un buen análisis lingüístico y todo, pero mucho de su filosofía hermenéutica, digamos, de la tendencia actual del lector que tiene la razón, influye. Y nos lleva a, pues, toda esa época persa, ¿no? Toda esa época persa. Yo no dudo de que los editores finales en la época persa hayan añadido una cosa, otra cosa. Lo que yo me remito es al grueso, ¿no? Al grueso. Entonces, en lo posible, una buena exégesis debe hacer, buscar el contexto histórico, no del libro, sino de la perícopa. La perícopa debe ser lo más cercano, fechado, para que tenga sentido su interpretación. Hay casos que son realmente muy difíciles, como un salmo, por ejemplo, muy difícil. Y conocer el contexto de un salmo, a veces el Sisleven no ayuda, pero es un poema puede ser interpretado como poema en cualquier contexto, pero libros proféticos y libros históricos sí requiere forzosamente ubicar la cronología. Hay casos en los que sí, por ejemplo, el caso de Daniel, ¿no? Daniel. Para mí Daniel está ambientado en la época babilónica, está ambientado, incluso yo escribí una pequeña monografía validando su... o sea, ya se puso bueno esto. O sea, usted me está diciendo, usted toma la posición que el libro de Daniel fue producido. No, producido no, ambientado. Ah, ok. Ambientado. ¿Y escrito en qué posición se coloca usted? ¿En qué punto de vista toma? Cuando fue producido. La edición final, ya la redacción final es... redacción final no podemos tener, porque ese es un trabajo de editores, la redacción final. O sea, no se debe ver la mayoría de los libros del Antiguo Testamento como inicia y termina un mismo autor. No, claro. Entonces, ahí vienen editores, viene alguien que añade, actualiza. Entonces, es muy difícil decir, incluso de Abdías, que es un libro de 21 versículos, para mí es una sola sentada, como dice José Luis Clerías, un solo autor lo puede haber escrito. Pero hay eruditos que le ponen hasta 8 posibles autores. Sí. A ese nivel llegamos de pensar cuántos editores hay. Pero lo de Daniel, hermano. Lo de Daniel. Perdón, sí, solo quiero preguntar esto. Usted dice que es ambientado en Babilonia, pero eso usted, ¿cómo llega a ese ¿cómo llamarlo, hombre? A esa idea. Porque si es por leer solo el texto, pues si el texto mismo dice que es en Babilonia, ¿verdad? Claro. Pero, o usted tiene otras razones por qué deduce que está ambientado en Babilonia. No, está ambientado en Babilonia. Eso es por leer. Ok. Pero de allí hay argumentos a favor y en contra de la postura tradicional, que es la de un solo autor, y la postura crítica de mínimo 2 autores, por la diferencia del capítulo 1 al 6 y del 7 al 12. Entonces, en esas diferencias, un cuadro comparativo entre argumentos a favor y en contra, que uno puede, porque es trata la investigación. La investigación consiste en investigar todo,
todo, y de allí llegar a ciertas conclusiones. En primera instancia, mi investigación a nivel de curso de crítica, porque era un curso de crítica, era apoyar que mucho de la postura tradicional tiene su validez, mucho. Claro, no estoy diciendo que que Daniel 1 al 14 sea todo obra de un Daniel histórico que se sentó, pero sí ambientado. Quiero usar la palabra ambientado, o sea que alguien escribió tomando como hechos reales la mayoría de las cosas que dice Daniel como hechos reales. Sí. Por supuesto, aquí nos movemos en teorías críticas. Tierras movedizas. Pero allí, como decía, por ejemplo, Danny Carroll, profesor de Wheaton College, cuando le hicieron una pregunta en un canal de televisión sobre Pentateuco, él dijo: veo mucho de Moisés en el Pentateuco. No, lo mismo con Daniel. Veo mucho de un judío en la corte babilónica, veo mucho de la cultura babilónica en el libro de Daniel, como para que un escritor en la época griega trate de ambientarlo. O sea, me es difícil creer de que un autor cree todo de cero una obra en la época griega. Yo pienso más que el grueso de Daniel tuvo que haberse sido creado en el contexto babilónico o mínimo primeros décadas persas, para que sepa el contexto. Es igual como lo que dice Kitchen y luego otros eruditos de las universidades hebreas, de que es difícil racionalmente creer de que editores y escritores de la época del exilio tomaran conceptos de la época del 1200 antes de Cristo, que es la época de Ramsés y todo, porque los pactos, toda esa cuestión cultural que era de ese tiempo, y unos judíos 600, 800 años después lo compongan. Muy difícil. Lo más probable es de que algo se haya escrito en la época, llamamos, de Moisés, o la época de Moisés, y luego vinieron otros y añadieron uno que otro detallito por ahí, pero el grueso. No me quiero quedar con la forma final, porque la forma final, digo, hasta que no esté canonizada y 100% cerrada, no se puede hablar de forma final. Inclusive, por crítica textual no podemos aceptar esa idea de texto cerrado, no se añade, no se quita, ¿no? Hasta hoy en día no se puede decir eso. Sí, ningún texto. Y aquí voy a entrar porque, y a ver, para pasar a la tercera pregunta, ¿verdad? Quiero decir esto. Una característica de este podcast es de que aquí tratamos de poner en la mesa de discusión las ideas a favor y en contra. Porque eso no pasa en las iglesias, por las razones que usted quiera o sepa, que yo quiera o sé, porque los contextos son distintos, ¿verdad? Pero esto pasa en las iglesias. Las iglesias, como dice Peter Enns en su libro, la Biblia así me dice la Biblia, ¿verdad? O la Biblia así lo dice. Él dice que el lugar menos indicado para ser honesto, lastimosamente, es la iglesia. Y es cierto. Al menos esa ha sido mi experiencia. No tengo nada en contra de la iglesia, ¿verdad? O sea, yo amo la iglesia, pero también sé ver las falencias de la iglesia como religión organizada. La verdad que pasa esto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha teoría en estas cuestiones de postular cuándo la redacción final, cuántos autores, como decía el hermano Abner. Y mucho de eso es teoría. Y yo tuve una entrevista con Tremper Longman.
Y entonces yo le hice una pregunta a él sobre la hipótesis documentaria, JEDP y toda esa cuestión. Y me dice, mira, me dice, yo te voy a decir algo, me dice. Yo no me creo eso de la hipótesis documentaria, me dice. Yo tengo mis reservas, me dice. Porque giran bastante en mucha teoría, me dice. Parten el texto como que agarras un pollo, me lo estás